Saludos amigos. Son muchas las tramas, asesinatos y conspiraciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo para conseguir la corona del imperio mundial, y en donde supuestas mujeres cambian el rumbo del mundo al alterar a propósito la línea de sucesión al trono real de sus respectivos países. Y esto lo hacen para otorgarles un rumbo nuevo, diferente y oscuro. Vestidos de mujeres establecieron innumerables alianzas que terminaron con catastróficas consecuencias. El travestismo es una práctica que se remonta a la antigüedad y un ejemplo es el héroe de la guerra de Troya, Hércules, también conocido como Aquiles, y considerado el primer héroe travesti de la antigüedad clásica. Cuenta la leyenda que en la guerra de Troya, Hércules se disfrazó de mujer como parte de una estrategia. Fue llamado Pirra, que en griego significa pelirroja, y estaba tan metido en el rol de una mujer que resultaba imposible reconocerlo. Hércules era homosexual y mantenía relaciones con Patroclo, de igual manera que Alejandro Magno estuvo unido hasta la muerte a Hefestión, quien casualmente hace su aparición en la historia cuando Alejandro llegó a Troya. A lo largo de su vida, Alejandro se casó con varias princesas como alianza para expandir su imperio. Pero en una sociedad en donde la homosexualidad era normal, las mujeres ejercían como simples reproductoras. Y fue así como Alejandro tuvo a su hijo Heracles de Macedonia, quien fue asesinado al igual que su padre para que su dinastía no se perpetuara. Descendiente en línea directa de Olimpia de Epiro, que era la madre de Alejandro Magno, en la despiadada batalla por gobernar el mundo se encuentra Cleopatra de Egipto. Cleopatra se vio envuelta en multitud de conspiraciones y de asesinatos, gracias a los cuales pudo llegar al poder cuando no le correspondía hacerlo. Le gustaba vestirse de mujer, ponerse pelucas y maquillarse la cara, y de esta manera, aparte de con sus artes mágicas, es como pudo seducir tanto a Julio César como a Marco Antonio. Porque Cleopatra utilizaba la brujería para conseguir sus objetivos, pretendiendo gobernar el mundo desde Egipto. Hasta allí llevó a sus amantes, todos ellos poderosos, a los que sedujo y manipuló a su antojo. Pero su odisea terminó cuando el emperador Octavio llegó a Alejandría con el objetivo de detenerla. Tras ser sometida a humillación pública y encerrada, Cleopatra murió envenenada. También su heredero fue capturado y asesinado para que su linaje no se perpetuara. Cuando en el siglo XVI Ana Bolena entró en la corte del rey Enrique VIII, este se encontraba casado con Catalina de Aragón, que era la hija menor de los reyes católicos. Por su culpa, Catalina fue expulsada de la corte y recluida en un convento hasta su muerte por envenenamiento. Obsesionado con Ana, Enrique VIII solicitó a Roma la nulidad de su matrimonio con Catalina, pero no lo pudo obtener debido a que el emperador Carlos V había recluido al Papa para que no se la concediera. Entonces Enrique VIII se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Ana Bolena tenía 6 dedos en su mano izquierda, un signo que por entonces se relacionaba con prácticas satánicas. De hecho, fue acusada de utilizar la brujería para seducir al rey y también de conspirar para asesinarlo. Recluida en la Torre de Londres hasta su muerte por decapitación, se la considera la madre de Isabel I de Inglaterra. María Tudor era la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. En 1554 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe II de España, adquiriendo así también no solo la corona de España, sino de Nápoles y del Reino de Jerusalén. Bajo su reinado, el Parlamento inglés derogó las leyes religiosas de Enrique VIII con el objetivo de devolver la Iglesia de Inglaterra a la jurisdicción de Roma. María y Felipe mandaron ejecutar a cientos de personas acusadas de herejía, personas que fueron quemadas en la hoguera en las llamadas persecuciones marianas. Por estar directamente implicada también en las ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra e Irlanda,
Fue conocida como María la Sanguinaria, Bloody Mary en inglés, y acusada de hacer brujería para conseguir sus objetivos. Como no tuvo hijos, dejó como heredera al trono a María Estuardo, mientras se preparaba un complot para que fuera la protestante Isabel quien llegara al trono. Conocida como Isabel de Tudor, tenía el pelo rojo como todos los Tudor. Aunque era la tercera en la línea de sucesión de Enrique VIII, llegó al poder apenas 6 horas después de la muerte de María Tudor. Ahora su más directa rival era María Estuardo, la reina de Escocia. Así que en el año 1568 Isabel ordenó que María Estuardo saliera de Escocia y que fuera confinada en la corte de Inglaterra. Esta situación provocó numerosas rebeliones y complots cuyo objetivo era el de asesinar a Isabel. La declaración papal que aseguraba que no sería un pecado eliminarla, la hicieron temer por su vida, por lo que el Parlamento aprobó la ley de preservación de la vida de la reina. Dios salve a la reina. Un año después, María Estuardo fue sometida a juicio y hallada culpable de atentar contra la vida de Isabel, por lo que fue ejecutada. Tras su asesinato, Felipe II fletó la Armada Invencible con el fin de invadir Inglaterra, pero su hazaña terminó en derrota. Conocida también como Catalina la Grande, era una princesa alemana que pasó de ser la amante de Pedro el Grande a convertirse en su esposa. En 1707, después de que Pedro fundara San Petersburgo y trasladara allí su corte, Catalina comenzó a hacerse con el poder. Estuvo envuelta en numerosas intrigas y conspiraciones, por lo que gran parte de la nobleza comenzó a volverse en su contra y a acusarla de haber usurpado un lugar que no le correspondía. Porque tras la muerte prematura de Pedro, Catalina le había sucedido en el trono, siendo emperatriz hasta 1727. Mantuvo una estrecha amistad con el círculo de hombres conocido como los Ilustrados, como Diderot, Montesquieu o Voltaire. De hecho, Voltaire la llamaba la Estrella del Norte y la Semiramis de Rusia, haciendo referencia a la legendaria reina de Babilonia. Tras su muerte, Catalina desvió la línea de sucesión, excluyendo al legítimo heredero de Pedro el Grande y dejando la corona en herencia a Alejandro I. Isabel Petrovna Romanova era la hija de Pedro el Grande y se prometió con su primo, el príncipe Carlos Augusto de Holstein-Gottorp, y esto lo hizo como alianza políticamente útil que la convirtió en emperatriz de Rusia entre 1741 hasta 1762. Pero Carlos Augusto murió en extrañas circunstancias. El ascenso al poder de Isabel lo consiguió buscando aliados en la corte para derribar al gobierno del zar Iván IV en una Rusia que se encontraba dominada por consejeros alemanes. Así, tras una revuelta militar, Iván IV fue apresado y aislado en una fortaleza. Pero Isabel vivía temerosa de que se produjera un golpe de Estado que devolviera el poder al hombre que tenía encerrado en una celda, por lo que emitió la orden que determinó su inmediata ejecución. Tras asegurarse de que estaba muerto, mandó destruir documentos, monedas y cualquier cosa que pudiera hacer recordar al depuesto zar. Como no tenía hijos que aseguraran la continuidad de los Romanov, Isabel eligió como heredero a su sobrino Pedro. María Antonieta era la hija de Francisco de Austria y contrajo matrimonio en 1770 con el rey francés Luis XVI, ejerciendo una fuerte influencia política sobre su marido. Su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía en una época en la que se estaba llevando a cabo la Revolución Francesa contra la monarquía, porque, aunque salía de incógnito por las noches, oculta detrás de una máscara, María Antonieta se convirtió en el símbolo escandaloso de la más licenciosa corte europea y su lista de amantes fue interminable. Pero en un momento dado, la residencia real fue asaltada y ambos tuvieron que abandonarla. Mientras que Luis XVI fue encarcelado en la Torre del Temple y luego ejecutado, María Antonieta fue juzgada y condenada a morir en la guillotina.
Así, en 1793 se llevó a cabo su ejecución mientras era contemplada por una multitud que la consideraba la encarnación del mal. Entre las distintas acusaciones que se le hicieron estaba la de corromper a sus hijos. Cuando en el año 1817 la princesa Carlota Augusta de Gales murió dando a luz a un niño muerto, la línea de sucesión al trono británico se extinguió. Rápidamente los 12 hijos de Jorge III iniciaron una carrera a la sucesión. Así, el cuarto hijo, el príncipe Eduardo, se casó con Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de esta unión se dice que nació Victoria del Reino Unido. Victoria se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, convirtiéndose en la última reina de la Casa de Hannover, puesto que su hijo y sucesor Eduardo VII pertenecía a la nueva Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su llegada al poder estuvo envuelta en una gran polémica porque, aunque Victoria ocupaba el quinto lugar en la línea de sucesión después de su padre y de sus tres hermanos mayores, se hizo con la corona tras la muerte en extrañas circunstancias de su abuelo y de su padre, los cuales murieron con tan solo una semana de diferencia. Cristina era la hija de Gustavo II Adolfo y llegó al trono en la ciudad de Estocolmo a la edad de 6 años. Tenía el cuerpo cubierto de vello, era buena amazonas, amante de las cacerías y a veces le gustaba dejarse ver vestida de hombre. Cuando cumplió la mayoría de edad, el Parlamento le presionó para que se casara y tuviera hijos, lo cual era normal en esa situación. Pero ella no solo no tenía la intención de casarse, sino que por ese motivo renunció al trono, entregando la corona a Carlos Gustavo y yéndose a vivir a Roma. Allí, en la víspera de Navidad de 1654, Cristina se convirtió al catolicismo. Mientras reinó, atrajo a su corte ofreciéndoles patrocinio a personas como Descartes, y siempre tuvo como líder a Alejandro Magno, por lo que se grabó a fuego la frase que el líder macedonio dedicó a su maestro Aristóteles y que decía así: «Me gustaría destacar por encima de todos por mi sabiduría más que por la extensión de mis dominios». Conocida como Sisi, era la hija de Maximiliano de Baviera y de Ludovica, y su matrimonio cerró una alianza, puesto que todas las hermanas de Ludovica se hallaban casadas con reyes y emperadores. Así, la hermana mayor de Ludovica, Sofía de Baviera, se casó con el futuro emperador de Austria, quien había abdicado a favor de su primogénito Francisco José. Convertido en uno de los hombres más poderosos de Europa, Francisco José debía elegir esposa, y la elegida fue su prima Isabel, quien se convirtió en la emperatriz de Austria en 1854. Pero poco a poco Isabel comenzó a acumular mucha influencia en la corte, lo que concluyó con su asesinato en Ginebra cuando un hombre le asestó una única y certera puñalada en el corazón. La inestabilidad del Imperio austrohúngaro también condujo al asesinato de Francisco Fernando, que era el sobrino de Francisco José y el futuro emperador de Austria. El atentado de Sarajevo, que acabó con su vida, inició la Primera Guerra Mundial. Hasta pronto, amigos.